de autonomías del ministerio y vamos a dar continuidad con el siguiente tema, que es estructura normativa, y lo vamos a dejar sobre el control de la organización. Bueno, muchas gracias. En principio, muy buenas noches. Siempre es lindo volver a la universidad, porque se tiene libertad de pensamiento aquí en este ambiente. Quisiera que en ese sentido se pueda compartir un poco la información que ahora vamos a poder repartir, digamos, un tema que es estrictamente, parece de jurídicos, que tiene que ver con estructura, el ordenamiento normativo, la estructura normativa, de lo que es el trabajo nacional, pero vamos a tratar de reflejarlo desde una perspectiva más, si se quiere, politológica o sociológica, para que entendamos la utilidad de estos instrumentos y cómo en Bolivia está funcionando la estructura normativa, ¿no? Tenemos que van a tener un ciclo de varias sesiones en las cuales se van a ir especializando en gestión pública. Y la gestión pública, uno de sus componentes tiene que ver la administración y en este caso el cumplimiento de normas, ¿no? Y es importante por eso entender. Los agradecidos por la invitación y quisiera que podamos hacerlo interactuar, digamos, cuando tengan alguna consulta, alguna inquietud, alguna complementación, podamos hacerlo en el momento, podemos intercambiar criterios, por supuesto. Nadie tiene la verdad absoluta, así que podemos hacer algún tipo de intercambio, si les parece, ¿no? Tengo entendido que están estudiantes de último año de la carrera de sociología principalmente, pero también de otras carreras, ¿no? Tenemos estudiantes de derecho, entonces va a estar más familiarizado seguramente. Tenemos de ciencia política, colega, yo soy politólogo, mi colega, entonces sociología debe ser por allá. ¿Qué otras carreras más tenemos? Espero saber quiénes estamos, más o menos. Trabajo social, gracias. Comunicación. ¿Alguna más que no hayamos mencionado? Economía. Creo que todo bueno, áreas sociales en general, está bien. Muchas gracias por la información. Es importante saber quién es el público para saber qué lenguaje podemos utilizar. Bueno, entonces, pero yo me voy a permitir, antes de entrar al objeto que nos han invitado, es importante entender dos antecedentes. Un primer antecedente va a ser de entender qué es el Estado, digamos, ¿no? Que es una cuestión básica, seguramente. Los estudiantes de Derecho, Ciencia Política y Sociología entenderán, habrán llevado materias de teorías del Estado, ciencia política, para entender un poco cuál es la importancia de este sistema social, político que tenemos actualmente en el mundo. Ustedes saben, ya los que hemos leído un poco de historia, obviamente, que en la Edad Media lo que predominaba como sistema político, digamos, era el feudalismo o el teísmo, digamos, estaba la religión, principalmente. Y esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y principalmente un espacio de ruptura que ha sido la Revolución Francesa, ¿no? Ha sido, digamos que, la cúspide de una serie de escenarios de modernización del sistema político y también de modernización del sistema productivo, económico y, por supuesto, social y político, donde se ha cuestionado de que el rey o el papa sean amos y soberanos, porque así se los consideraba, soberanos en el entendido de que eran dueños del territorio y de todo aquello que esté encima del territorio, incluidos a las personas, ¿no? Entonces ellos dictaban las normas, las leyes, los edictos de los reyes. Ese era el sistema, digamos, que prevalecía en la Edad Media. Ya con la Revolución Francesa, 1789 específicamente, con la Revolución Francesa, genera una estructura donde ya empiezan a cuestionar por qué tiene que ser una persona la que defina las normas, la que defina el modo de vida, no solo político, social, económico. Entonces se genera, y en paralelo también va generándose la revolución industrial ya en Inglaterra, donde se van cambiando los modos de producción, pasando de la artesanía un poco más, evolucionando y tecnificando.
Y bueno, en ese contexto se empieza a escribir y cuestionar varios textos. Habrán leído, me imagino, los textos de Rousseau, Luke y finalmente Maquiavelo, digamos, que son los que van definiendo un poco lo que va a ser actualmente los estados. Donde en definitiva lo que se constituye es de que la sociedad como conjunto de individuos, de colectividades, de personas, cambia las reglas de juego para que no sea un individuo, en este caso un rey o un papa, el que defina las reglas de juego, sino que exista un cierto poder, digamos, de que los administrados, que somos los ciudadanos, digamos, tengamos ponerles un cierto control a aquellos que van a definir las normas de convivencia social. Las normas, cuáles sean las normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empieza a escribir, por ejemplo, Rousseau empieza a escribir la separación de los órganos, donde dice que no puede haber monopolio en una sola persona, y mucho menos en una sola institución, por lo tanto, tiene que haber 3 órganos, tiene que haber un órgano que se encarga de la ejecución, otro tiene que ser un poco de deliberación, y tiene que ver, por supuesto, uno que controle el cumplimiento de las normas. Entonces, se va definiendo, de alguna forma, los modelos y sistemas de convivencia, pero ya a través de, ya no un rey, sino un modelo de Estado, que va a ser el Estado moderno que actualmente conocemos. Y en este modelo de Estado se va definiendo como sistema de gobierno a la democracia principalmente, digamos, con sus pros, contras, avances, quedamos en todas las aristas, pero lo importante es entender de que las normas ya no van a ser dictadas por una persona. De hecho, al rey de Francia le sacan la cabeza y empiezan a generar sus propias normas. Entonces las normas van a ir eligiéndose ya no una persona sino un Estado, pero el Estado o la República estaba todavía, y incluso en muchos países todavía, es exclusiva para una clase social o una clase política. Lo hemos vivido en Bolivia, lo viven todavía en varios países del mundo. Por lo tanto, el acceso al poder estatal, no importa el tipo de régimen que se tenga, comunista, democrático actualmente, tenemos todavía estados que son teístas, tenemos estados todavía que son con características antiguas. El Vaticano, por ejemplo, es un estado, y sus reglas las dicta el Papa, ¿no? Es un tipo de estado. Tenemos estados de diferente índole. Entonces, lo importante es que el Estado ya un colectivo forma parte del grupo de poder, digamos, el control del Estado va dictando las normas, cada vez más democráticas, por supuesto, porque la democracia no es un fin en sí mismo, sino un procedimiento para ayudar a la generación y a respetar la diversidad de opiniones y libertades, ¿no? Entonces, en este contexto muy general, pero quiero hacer un contexto muy general para que se entienda un poco lo que vamos a abordar, es que el Estado moderno es el que absorbe y tiene el monopolio no solamente del poder y la legitimidad del uso de la fuerza, que eso lo sabemos muy bien, o sea, porque solo el Estado puede tener fuerzas armadas, policía, y puede ejercer legítimamente ese poder para mantener el orden, eso lo sabemos todos, pero también tiene el monopolio, el Estado, para definir normas de contras y de pros y contras. Ha tenido la participación popular muchas cosas positivas, rescatar, mejorar, perfeccionar, pero también hemos heredado algunas dificultades que ahora seguimos con esos desafíos, digámoslo así, para resolver, ¿no? Entonces, en esa época de 1914 ya se empieza a distribuir el poder y se le da la posibilidad a que los gobiernos municipales puedan emitir ordenanzas municipales ya perfeccionadas, y las ordenanzas se van a constituir en normas de ordenamiento general, es decir, yo puedo regular algo ya para la gente, y a través de ordenanzas nos podían decir si podemos beber o no podemos beber en Semana Santa. Y justo ayer acaban de aprobar en el Consejo, por ejemplo, la abrogación, es decir, la eliminación de una ley antigua, donde el cual dice, ya somos un Estado laico y cada ciudadano que define si quiere o no quiere tomar en Semana Santa. Entonces, pero esto no es reciente, esto ya se podía aprobar desde esta época, incluso mucho antes ya, en los capitales principalmente. Entonces, pero ya les da cierto poder, distribuye ese poder de manera ya territorial, vertical,
Ya no está el nivel central del Estado, el gobierno nacional, con el monopolio absoluto de definir las reglas de juego, sino ya le da ciertas competencias, ciertas responsabilidades para que el municipio, en primera instancia, porque era el único tipo de autonomía en esta época, pueda tomar algunas decisiones. Teníamos prefecturas en esa época que también eran parte del gobierno nacional, no se los elegía los prefectos, se los designaba directamente y administraban recursos, pero no definían normas, no podían definir normas de conducta del ciudadano, pero sí los municipios, como lo estamos un poquito graficando. Pero ya es importante también acá porque ya se empieza a generar la descentralización política y también administrativa del gobierno, ¿no? Se empieza a tomar decisiones. Bueno, todos entenderán que hemos transcurrido esta pequeña introducción al 2006, donde finalmente existe un nuevo ciclo social que se va a manifestar después en cambios políticos, en cambios económicos, y donde se va a generar y producir un proceso de asamblea constituyente, que es importante resaltar además que ha sido una constitución elaborada a diferente de las anteriores con participación, porque hemos repasado un poco cómo se han construido las constituciones, no siempre ha sido con participación. Es un hito importante que resaltar para nuestra historia, ¿no? Podrá ser más participativa, habrá tenido muchos defectos, bueno, es cuestionable, pero sin embargo ha sido fruto de un proceso participativo y finalmente fue sometido al referéndum, y también es importante hacer énfasis que el ciudadano es soberano, cada uno de nosotros, no sé, ustedes todavía no creo que hayan votado, porque ese referéndum, pero por lo menos algunos de los que estamos aquí, hemos definido si quería o no que esté en vigencia. Se aprobó con un 63% de vigencia, y bueno, lo importante de esto tiene que ver que esta constitución cambia nuevamente las bases del Estado, las bases de la organización política y por lo tanto de la organización social, económica, los modos de producción. Entonces, para empezar, vuelve a decir que vamos a tener 4 órganos de Estado: electoral, ejecutivo, legislativo, judicial. Empieza a crear instituciones y las establece dentro de la Constitución, que son instituciones constitucionales como el Defensor del Pueblo, tenemos la Fiscalía, tenemos la Procuraduría, el Tribunal Constitucional, que es un tema importante también, porque vamos a entender que antes de esta Constitución las constituciones no se operaban directamente, sino a través de leyes específicas, pero ahora la Constitución se puede implementar de manera directa. Por eso, cuando nos llega, y cada día nos llega, por ejemplo, la Administración Pública, petición de informe en el marco del artículo 24 de la Constitución, que si los ciudadanos ya utilizan la Constitución para pedir a cualquier institución pública información. Entonces, eso por ejemplo es un ejemplo de cómo la aplicación de la Constitución es directa y no a través de ellos, que como era antes. Entonces, los ciudadanos podemos utilizar y ejercer nuestros derechos de manera directa también. ¿Ante quién? Ante el Estado, ante las instituciones públicas. Todos somos ciudadanos, tenemos derechos, somos administrados, por lo tanto, por un Estado. Y el Estado nos tiene que responder, utilizando eso. Son cosas importantes que resaltar. Bueno, en el tema de la Constitución del 2009 se caracteriza por 2 cosas principalmente. Primero es que mantiene, obviamente, el carácter democrático. 9 autonomías departamentales, por lo tanto, 339 municipios, 3 autonomías indígenas, 1 autonomía regional. Es el Estado, digamos, actual que tenemos en Bolivia, y el nivel central del Estado significa gobierno nacional, ¿no? Bueno, esos son los niveles de gobierno que tenemos actualmente vigentes en Bolivia. En todos los casos elegimos a nuestras autoridades cada 5 años y bueno, en estos casos, departamento, municipio, autonomía regional, vía democracia representativa, y en el caso de la autonomía indígena, vía democracia comunitaria, ¿no? Que tiene que ver con las normas y procedimientos propios. Y aquí de repente hacer un paréntesis para explicar qué son normas y procedimientos propios, porque muchas veces se puede confundir con usos y costumbres, al no escuchar también aquello. Los usos y costumbres tiene que ver con reglas de conducta comunitaria, no necesariamente de naciones y pueblos indígenas.
usos y costumbres podemos tener en nuestra familia, en nuestro barrio, en algún grupo social. Entonces, en nuestra fraternidad, si quieren, ¿no? Si algunos tienen su fraternidad, qué sé yo. Entonces, los usos y costumbres tiene que ver con cualquier grupo colectivo que tenga reglas generales de conducta para tomar decisiones. En cambio, normas y procedimientos propios son solamente exclusivas para las naciones y pueblos indígenas y son las reglas de conducta general para las decisiones en cuanto a su autogobierno y territorio. Esa precisión también es importante hacer, porque muchas veces en el periódico y en la tele escuchamos por usos y costumbres, un pueblo indígena está haciendo aquello, y eso no es correcto, ¿no? Por lo menos hay que utilizar de manera certera los conceptos. Bueno, definamos un poquito qué es la autonomía para que se entienda, ¿no? Hay tres conceptos básicos. Ya hemos hablado de la elección, elegimos alcalde, concejales, cada 5 años. La autonomía tiene que ver con que pueda yo definir cómo voy a administrar y ejecutar los recursos que tengo, es decir, yo voy a definir qué proyectos hacer, qué proyectos hacer, la alcaldía, la gobernación, por decir algo, y tiene que ver, y esto es lo que volvemos a nuestro tema, con ejercer nuestras facultades. Una de las facultades es la de dictar normas propias, ¿no? Entonces volvemos a repetir y reforzar en nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el ordenamiento del Estado plurinacional, de que una autonomía puede dictar normas propias también para la conducta del ciudadano o de la propia institución. La complejidad del sistema normativo esta información introductoria nos va a ayudar a entender por qué tanto tipo de normas producimos en Bolivia, pues para que no sea tan chocante, digamos, esta temática. Bueno, ahora vayámonos al tema que nos interesa. La Constitución, en términos de ordenamiento normativo, se va a resumir en todo este gráfico que estamos mostrando, que tiene que ver con 4 niveles además, ¿no? Una jerarquía de 4 niveles. Cada uno tiene una complejidad inmensa que lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero tiene que ver en un resumen que se establece en la propia Constitución. Entonces, lo ponemos en forma de pirámide porque va decantando de una norma básica en normas posteriores que son cada vez más amplias. Entonces, la Constitución es una solamente, por eso está arriba, digamos, y además tiene supremacía, quiere decir que está encima de todas las normas, pero hay una excepción, que vamos a ver más adelante también, y que es para todos, públicos, privados, administrados, administradores, para todos, es el cumplimiento obligatorio. Entonces la Constitución como primera escala, digamos, de la jerarquía. Como un segundo momento vamos a tener a los tratados internacionales en general. Tratados internacionales. También se dividen los tratados en 2 momentos, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Los tratados internacionales, ¿qué son? Son leyes o convenios que las firman 2, 3 o más estados y las aplican en sus territorios, ¿no? Esos son los tratados internacionales. Entonces tenemos el tratado internacional, por ejemplo, de la no proliferación de armas químicas y diferentes tipos de tratados que firmamos como Estado soberano y creamos para que eso sea de cumplimiento obligatorio también en Bolivia, ¿no? Junto con otros estados. Y así nomás, para ser también un poco gráficos, hace 2 o 3 días esta semana Bolivia se adhiere a la botella de Viena, no me estoy seguro, donde es un régimen para simplificar los trámites, donde están más de 100 países. Cuando alguno de ustedes quiera irse a estudiar al extranjero o trabajar, ya no va a necesitar legalizar aquí, legalizar allá, sino con una simple legalización va a tener la misma vigencia en cualquiera de los estados, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Los tipos de tratados. Tenemos, esa es en segunda jerarquía. Después, en una tercera jerarquía, vamos a tener un grupo grande, van a ver más adelante, es más grande que esto, de normas, que son las leyes
nacionales, autonómicas, municipales, departamentales, estatutos autonómicos carcelarios. Es un mundo enorme. Con cada uno podríamos hacer toda una tesis seguramente importante, pero vamos a tratar de simplificar los temas. Entonces, la legislación, si se quiere así, es un tercer componente de la jerarquía normativa en Bolivia. Jerarquía. ¿Por qué es importante una jerarquía? Porque a veces puede aprobarse una ley que está en contra de la Constitución o en contra de un tratado internacional. Entonces, ¿qué aplico? Ahí hay un principio, ¿no? Si tengo una ley nacional o una ley municipal que me dice una cosa diferente a la Constitución, ¿qué voy a aplicar yo como ciudadano o como institución pública? ¿Qué debería aplicar? La Constitución, porque la Constitución está encima. Por lo tanto, por eso tiene que ver la jerarquía. Entonces, para mantener siempre un orden, y no estemos cada uno con sus propias reglas de juego y sean tan diversas, ¿no? Las leyes generalmente, todas las leyes las emiten los órganos legislativos. En el caso boliviano se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, la de Bolivia. En el caso de los departamentos, asambleas departamentales. En el caso del municipio, consejos municipales, ¿no? Esos emiten las leyes. Y finalmente tenemos un último peldaño que tiene que ver con todas aquellas resoluciones, decretos que emiten los órganos ejecutivos. ¿Quiénes son los órganos ejecutivos? En Bolivia tenemos al presidente, vicepresidente, ministros. En el departamento tenemos al gobernador. En la alcaldía tenemos al alcalde, ¿no? Esos son los que emiten. Bueno, esto es en general un poquito el resumen de lo que vamos a ver. Vamos a ir analizando cada uno de estos temas un poquito en su dimensión de lo que significa para Bolivia. Y hemos hablado de lo que es la naturaleza de la Constitución, la plurinacionalidad, las autonomías, pero hay una cosa interesante de nuestra Constitución, y justamente está acá, en el gráfico que hemos señalado anteriormente. La Constitución está encima, pero a la vista le decimos bloque de constitucionalidad. ¿Y qué será ese bloque de constitucionalidad? Nuestra Constitución define que el bloque de constitucionalidad, y vamos a entender por bloque de constitucionalidad que tiene el mismo nivel que la Constitución. Por lo tanto, la Constitución no es la única norma que está a la cabeza, sino también están los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y tratados y convenios de norma sobre derecho comunitario. ¿Qué significa esto? Que parece tan complejo y también interesante al mismo tiempo. Nuestra pirámide al final no había sido tan pirámide, sino, por eso quería graficarlo, pero no voy a poder. En realidad, nuestras normas supremas van a estar la Constitución, pero también es norma suprema para Bolivia los tratados y convenios sobre derechos humanos y sobre derecho comunitario. Entonces, eso para nosotros es norma suprema, para Bolivia. Las competencias privativas es solamente las responsabilidades que le da al gobierno nacional, y nadie más puede definir sobre esos temas. Solo el gobierno nacional puede definir. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos básicos, la moneda, las Fuerzas Armadas, la seguridad interna, externa, temas de aduana, Bolivia, todo el país, el comercio exterior, importamos, exportamos cosas, productos. Tenemos la seguridad del Estado, defensa, Fuerzas Armadas, policía, es decir, lo que les decía al inicio, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Es decir, solo el Estado puede salir con policías y darte tunda y no tener problemas, ¿no? Pero no es lo mismo que un ciudadano vaya y golpee a alguien, ya, porque no tienes el monopolio de la fuerza. Es una característica también, por ejemplo, para organizaciones sociales. Si quieren crear su ONG, su fundación, su partido político, su organización colectiva, su fraternidad con alcance nacional, por decir ejemplos muy básicos, entonces, ¿quién les va a dar la autorización?
el gobierno nacional a través de una resolución, pero una ley nacional va a definir las reglas de juego, requisitos, procedimientos, ¿no? Entonces, pero tiene que tener alcance nacional, es decir, por lo menos presencia en 2 departamentos y después crear. Esas son competencias exclusivas del nivel nacional. Si nos vamos al departamento, el departamento, por ejemplo, en el artículo 300 está ahí señaladas, va a definir como, el departamento puede definir, por ejemplo, el transporte interprovincial. El pasaje que paguen, no sé si alguien viene del Alto, por ejemplo, ya es un transporte intermunicipal. ¿Quién define la tarifa? ¿Quién define la tarifa? La gobernación, porque tiene que ver con 2 jurisdicciones, con 2 municipios, o cuando van a Copacabana, o cuando van a Joroico. Y por ejemplo, ¿eso quién define? La gobernación. Y lo define los procedimientos, requisitos en una ley departamental y después sanciona las tarifas, ¿no? Entonces ese es el departamento. Y bueno, en el tema municipal, para ser muy explícitos, vamos a ponernos, por ejemplo, el tema de la vivienda, de las casas, o los que vamos a tener casas algún día. Bueno, entonces, cuando se tiene una casa, ¿quién te va a definir cuánto te voy a cobrar? ¿Cuánto te voy a cobrar? ¿Y cuándo te voy a cobrar? Etcétera. O de las propiedades, de las motos, de los automóviles. Entonces, es el municipio el que define las leyes. De eso se trata las competencias exclusivas. Entonces, cada uno tiene un conjunto de temas, de materias, que se llaman así, de competencias exclusivas, sobre las cuales definen. Nacional, departamental, el municipio, ¿no? ¿Y efecto en quiénes tiene? Obviamente en la población, instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general. Estas son las competencias exclusivas y para mayor ejemplo puedes revisar después la Constitución para ver quién hace qué, digamos. A ver, ¿de quién se ocupa? El gobierno nacional, departamental, municipal, y pueden ver un poquito las diferencias. Pero no todo está en la Constitución, alguna cosa siempre se nos ha podido ir, eso vamos a ver también cómo se resuelve. Esta Constitución es interesante, tiene sus cosas, pero bueno, es para después. Vámonos al cuarto punto que tiene que ver con leyes sobre competencias compartidas. Realmente nos gusta completizarnos en Bolivia. A ver, sobre las competencias compartidas, ¿qué significa? Significa que va a haber una ley básica. El gobierno nacional va a sacar una ley básica y las autonomías van a aprobar una ley de desarrollo. Es decir, vamos a tener 2 leyes sobre la misma, una ley básica y la ley de desarrollo, ¿no? Se va a desarrollar. Vamos a ver un ejemplo gráfico de... Es medio complicado nuestro sistema. Vamos a ver el ejemplo de... relaciones internacionales. Hemos dicho que la política exterior es competencia del Estado, pero las relaciones internacionales había sido compartido. Entonces, si el alcalde de Sevilla quiere ir a visitar al alcalde de Madrid, como que va muy seguido también, allá, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer y puede tener una relación cordial, crear convenios de hermanamiento, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una competencia compartida. Lo puede hacer, pero eso sí, tiene que respetar la ley nacional. La ley nacional le dice, la ley básica le dice, cualquier gobierno autónomo puede tener relaciones internacionales siempre y cuando vayan a mejorar y en el marco de sus competencias, 1. 2, la relación sea con el similar, es decir, el alcalde no puede ir a negociar pues con un presidente, no puede ir a negociar con Trump, digamos, ¿no? Presidente, o con cualquier presidente de cualquier país. La única limitante que le da la ley básica es, usted puede tener relaciones internacionales, pero tiene que ir a relacionarse con sus pares, es decir, con el alcalde de Madrid, con el alcalde de Barcelona, con el alcalde de París, con el alcalde de Quito, de Brasilia, con cualquier alcalde del mundo que se imagine. Y lo hace, ¿no? Y lo hace. Entonces el alcalde tiene muchas relaciones internacionales, tiene una agenda internacional interesante. Este alcalde de aquí, el alcalde de Leyes también viajaba mucho. Percy no viaja porque no puede salir mucho de su oficina, es viejito ya, ¿no? Pero todos los alcaldes viajan, o los gobernadores,
El gobernador de Santa Cruz de Tarija tiene una agenda interesante con el Chaco, con los alcaldes de Brasil. Entonces pueden tener relaciones internacionales. Entonces, las leyes de competencias compartidas, este es un ejemplo, hay una ley nacional bien cortita, una ley nacional que te dice el régimen básico. Estito puedes hacer, no puedes pasar por eso. Después de eso, tú puedes firmar lo que quieras. Y el municipio, por lo tanto, aprueba una ley de desarrollo y dice, yo voy a firmar sobre esto, esto. Entonces hay dos leyes. ¿No? Es un ejemplo concreto de cómo nos complicamos la vida en Bolivia, ¿no? Con las leyes. Eso sobre temas compartidos. O un ejemplo también, otro ejemplo sobre el mismo tema. Tenemos a los juegos de lotería y azar, que en Bolivia no es muy activo, ¿no? Que en otros países es mucho más el uso de la lotería. Pero hay una ley nacional de lotería y juegos del azar. Y tenemos la Lotería Nacional, por ejemplo. No sé si alguien ha jugado alguna vez. Les recomiendo que jueguen, es un aporte interesante porque la plata se va a los centros de salud, no es que se lo gasta el gerente o la ministra de salud, es una forma de contribución y te puedes ganar además. Bueno, más allá de la propaganda, es una competencia compartida. Entonces el gobierno nacional define las reglas generales de cómo se pueden generar juegos y el gobierno municipal, el gobierno departamental también puede crear sus loterías. Y de hecho, Santa Cruz de la Sierra está creando su lotería. Y va a ser más grande que la nacional, porque obviamente la población es enorme y tiene mayores premios. Hay que comprarse la lotería de Santa Cruz para que empiece a funcionar. Realmente interesante. Y es una forma de recaudar fondos. Porque claro, recaudas fondos y ¿qué haces con esa plata? Es una forma de generar recursos propios en vez de esperar la transferencia, digamos, ¿no? Ya está. Entonces, Santa Cruz no la pela en nada, ¿no? Entonces, cosa que encuentra, voy a sacar plata de alguna forma ciudadana, o a las buenas, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo aporto, compro mi lotería, o a las malas, porque también en Santa Cruz se pasa, ¿no? Cuando vas a cobrar el impuesto, y eso he visto el año pasado, solo Santa Cruz en un mes ha actualizado sus tributos y ha generado 500 millones de bolivianos extras por actualizar su catastro. Porque ha ido donde los vecinos, a ver, tú me has dicho hace 10 años, el señor lo va a cobrar el impuesto, tú me has dicho que tu casita era pues un chaletcito, o sea, tenías medias aguas, voy, verifico, no puede salirse una mansión en el grupo, no, piscina, todo, no, un ratito, usted no es una residencia de calificación pobre, usted es una residencia de calificación alta. Disculpe señor, pero vamos a actualizar el base de datos, usted ya no va a pagar 100 bolivianos, va a tener que pagar 5.000 más al año. Solo por hacer eso, ha generado 500 millones de bolivianos extras en un año. Bueno, Santa Cruz no es nada, 500 millones para ellos, que manejan 10.000 millones, no es nada, pero claro, para otros municipios es mucha plata. Y bueno, están creando su propia lotería, ¿no? Porque pueden hacerlo, es una competencia compartida, el gobierno nacional establece las reglas generales. Las reglas generales son simples. Puedes crear, lo que recaudes lo tienes que destinar al desarrollo humano, principalmente salud. Esa es la regla general. Bueno, el municipio va, aprueba su ley, crea su lotería, su sistema de juego, que tiene que estar regulado obviamente por la AJ, que es la autoridad de juegos, y listo, empieza a funcionar, ¿no? Entonces, un tipo de legislación compartida. Les regula la nacional lo básico y yo después desarrollo. Bueno, eso es algunos ejemplitos de cómo vamos regulando algunos aspectos en la vida cotidiana de los ciudadanos a través del Estado. Tenemos otro ejemplo, bueno, ya nos vamos al cuarto, leyes sobre competencias concurrentes. Vámonos a algún ejemplo también gráfico para poder entender este tema. Concurrentes, a ver, aquí no son muy divertidas estas competencias. A ver, seguridad ciudadana, por ejemplo. Seguridad ciudadana, el gobierno. ¿Cuál es la característica de este tipo de competencia concurrente? El gobierno nacional legisla y las autonomías ejecutan. Un poquito rudo, ¿no? Así nomás es. Entonces yo digo cuáles son las reglas de juego como gobierno nacional y las autonomías municipales, departamentales. ¿Qué es el estatuto autonómico?
que en el caso de La Paz no se ha aprobado, se ha rechazado el estatuto departamental hace 2 años atrás, 3 creo que son, y la carta orgánica está elaborándose eternamente del municipio de La Paz, ¿no? Desde hace 8 años creo que está en el proceso de elaboración, nunca termina. Pero bueno, más allá de eso, para entender una carta orgánica o un estatuto, tiene la misma jerarquía que cualquier ley nacional departamental, solo que la única diferencia es que una carta orgánica, como su propio nombre lo dice, debe ser elaborado con participación y te define la propia distribución del poder en el gobierno autónomo. Es decir, te dice qué va a hacer el alcalde, cuáles van a ser sus atribuciones, y te dice qué va a hacer los concejales, cuáles van a ser sus atribuciones, qué instituciones vas a crear y cuáles van a ser tus mandatos o tus políticas a nivel municipal. No es nada sencillo, es bastante complejo. No quisiera decirlo, pero como gráficamente, solamente gráficamente, es como una pequeña constitución. No es constitución, pero por si acaso, ¿no? O sea, quiero decir porque define la organización del poder en el gobierno subnacional. Obviamente que está debajo de la Constitución. Bueno, vamos a ir pasando algunos componentes. Como les decía, la Carta Orgánica o un estatuto debe seguir un ciclo, un proceso. Tiene que hacerse con un proceso participativo. Por eso en La Paz, por ejemplo, han creado una asamblea de la pacenidad, una asamblea de la Carta Orgánica, creo, desde el 2012. Y han ido creando, generando propuestas, toda una serie de participación. Una vez que termine ese proceso participativo, el Consejo lo aprueba por 2/3. De 11 concejales, 2/3, ¿cuánto sería? ¿7? ¿Qué más? 8 son. Por una cosita curiosa también es importante, es datitos a veces parece interesante. Cuando divides 11, a ver, dividan 11 en su computadora, en su celular, entre 3, ¿cuánto es? 11 dividido entre 3. Te va a salir con un coma, 0 o no sé cuánto. 3.6, ¿ves? Más o menos. Entonces, si sumas 3.6 más 3.6, ¿cuánto sería? 7.20, ¿ves? Muy bien. Y como al concejal no lo puedes partir, en un 20%, y utilizando el principio de los derechos más preferentes y además que el soberano y la representación no se puede disminuir sino hacia adelantar, se tiene que redondear necesariamente al número mayor. Por lo tanto, no es 7.2, sino es 8. ¿no? Interesante también esos conceptos que se manejan en la administración. Entonces, 8 concejales tendrían que aprobar la Carta Orgánica mínimamente, porque así lo establece la Constitución. Y después de aprobar por el Consejo, se va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hace es comparar y revisar que la Constitución, que el Estatuto o la Carta Orgánica no contravenga la Constitución, porque tiene que estar sometida, debe estar sujeta a la Constitución. Entonces, simplemente hace eso, compatibilización. Y si tiene observaciones, la declara inconstitucional, obviamente. Y si no, la declara constitucional. ¿No? Entonces, eso hace el Tribunal Constitucional, después nos vamos a un referendo, finalmente cada uno de nosotros vamos a ir a votar algún día en La Paz para aprobar nuestra Carta Orgánica y se pondrá en vigencia. ¿no? Y la Carta Orgánica va a tener eterna vigencia al igual que la Constitución y se podrá modificar cuando queramos, nuestros hijos quieran perfeccionar, quieran cambiar el nombre del municipio, qué sé yo, pero bueno, lo podrán hacer, ¿no? Que de hecho están proponiendo cambiarle, ¿no? El nombre, el puesto de Carta Orgánica, he escuchado. No me acuerdo.